de América, en la final de la Copa Libertadores de América. La pregunta es, ¿se jugará esta final en Chile? Veremos. Muy buenas tardes. Así arrancamos esta primera emisión de TV Prensa con toda la información. Y ya mismo mantenemos este contacto con nuestra unidad móvil, nuestro compañero Federico Barbá, y hablamos de preparación para cierre de campaña. Fede, adelante. ¿Cómo te va, Anita? Buenas tardes. Y es así, como vos lo mencionabas en los títulos, hoy va a ser un día fuerte con respecto a todo lo que tiene que ver con cierre de campaña. Por eso nosotros estamos aquí en el Club Central Córdoba, donde Educación ha preparado un almuerzo en el que van a participar los candidatos a diputados que van a pelear por un lugar en la Cámara de Diputados desde aquí de Tucumán, y por supuesto también el gobernador de la provincia, Juan Mansur, que recordemos el martes va a asumir un nuevo mandato en el Teatro Mercedes Sosa. Bueno, nosotros estamos viendo aquí, está prevista la presencia de 1.200 personas en este lugar, está todo muy coordinado, hay mucha cantidad de mesas, todo para que la gente de educación, recordemos son docentes y gente que trabaja en el Ministerio de Educación, que trabaja en el sector de la educación en Tucumán, que se han dado cita aquí en este club para darle el último apoyo de cara a lo que van a ser los comicios del domingo a los principales candidatos de la provincia. Muy bien, Federico, en un ratito volvemos con vos. Hasta luego. Hasta luego. Así, el primer contacto con nuestra unidad móvil. Nosotros tenemos más información en TV Prensa. Hablamos de la muerte de un menor de edad. Se investiga el hecho. Esto ocurrió en Villa Angelina. Estamos en calle Congreso al 3200, esquina Cangallo, en el barrio de Villa Angelina. Aquí, ayer por la tarde, se produjo un violento intento de asalto que finalizó con una de las personas involucradas, que al parecer sería uno de los delincuentes, sin vida. Según las primeras informaciones aportadas por la justicia, dos delincuentes abordaron a una pareja de hermanos en esa zona para robarle los celulares. Al momento del hecho, se habría producido un forcejeo en el que uno de los malvivientes recibió impactos de armas de fuego que resultaron fatales. El fallecido fue identificado como Luciano Moreno, de 17 años, quien presentaba heridas en el rostro y tórax. Su cómplice, en tanto, intentó huir, pero fue aprehendido a pocos metros del lugar por agentes del 911 y tenía en su poder dos armas de fuego y los teléfonos celulares de las víctimas del hecho. La investigación del caso continúa y se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios, a cargo de Adriana Giannoni, y se espera que en las próximas horas, además, las víctimas del hecho se presenten ante la justicia para prestar declaración. Los vecinos de la zona, por su parte, en diálogo con TV Prensa, contaron cómo vivieron la situación y aseguraron que el barrio no es ajeno a los hechos delictivos. Anoche yo estaba en mi casa, he sentido como si fuese un estruendo, como una bomba. Y bueno, yo no he salido porque pensaba que era una bomba, y cuando salí me di cuenta de que había un chico ahí tirado, y bueno, eso es todo. La verdad que es peligroso en todas partes, y bueno, ya toda la gente lo han alzado al chico en la moto y lo llevaron. Después me enteré que el chico que había fallecido. El barrio aquí está complicada la cosa, a veces de día, de noche, roban a toda hora. No se puede sacar un celular, uno no puede estar tranquilo aquí porque están robando a cada rato, a cada momento. Siempre están pasando cosas así raras y la verdad es algo que no se aguanta. Aquí necesitamos, aunque sea tener una alarma, algo los vecinos, porque nos ayudamos constantemente uno tras otro, a veces cuando de noche, porque de noche es mala cosa. Roban de noche, pasan de noche, todo eso. ¿Qué ocurre hoy? Ya conteo regresivo hacia las elecciones presidenciales del próximo fin de semana. En el caso de Tucumán se eligen también diputados nacionales, como escuchábamos a Federico Barbá, para la Cámara Baja. En este sentido se ha montado un escenario allí frente a Plaza Independencia, donde se ha invitado a la finalización de campaña del Frente de Todos en la provincia. Por ese motivo también, atención, porque desde el Ministerio de Educación de Tucumán se informa que por recomendaciones de los organismos de seguridad y tránsito de San Miguel de Tucumán y debido a la programación del evento de concurrencia masiva desde las 17 horas,
Se recomienda suspender las actividades en establecimientos educativos de gestión pública y privada dentro del radio de las 4 avenidas durante el turno tarde y también por la noche. Motiva la recomendación la prioridad de resguardar la seguridad de docentes, alumnos y familias que concurren a los establecimientos. La medida se apega al protocolo de seguridad establecido para eventos extraordinarios que se llevan a cabo en sectores próximos a los establecimientos y en horario escolar de dictado de clases. Entonces no habrá clases turno tarde ni noche en las escuelas públicas o privadas que estén dentro del radio de las 4 avenidas en San Miguel de Tucumán. Son diferentes los motivos, obras, nuevas disposiciones en el tránsito. Lo cierto es que transitar por el microcentro tucumano es prácticamente una misión imposible. Si transitar por el centro siempre fue un caos, imagínese ahora en donde las calles se encuentran cortadas por las obras que realiza la Sociedad de Aguas de Tucumán. Aquí, por ejemplo, en San Juan y 25 de mayo. Sumado esto a la semipeatonal inaugurada hace muy poco por el municipio capitalino y a un escenario montado en Plaza Independencia que impide el paso vehicular. Lo cierto es que para venir al centro hay que armarse de paciencia, adoptar una actitud zen, ya que por el momento no queda otra. Siempre de la sal que hay, la verdad que estamos inundados, no hay una cloaca Tucumán, en todos lados están arreglando la SAT y siempre se complica siempre con el tránsito. Señor, ¿qué opina del tránsito en el centro? Desastroso, hijita, desastroso, hay una pérdida de tiempo, monstruo, y encima está cerrado acá y nadie te dice nada, es un horror. ¿Ya 2 veces antes de venir al centro? Pienso 10 veces antes de venir al centro. Un caos total, no se puede andar acá en la ciudad y más con las medidas que toma la municipalidad, imposible andar, en vehículos es imposible. No se puede trabajar ni vivir ya acá. Señora quiere llegar al médico y no puede. Ya no hay casi horario en el que se pueda circular tranquilamente. La verdad que hay que hacer algo urgente porque tanto, digamos, con el tema de los autos que estacionan en doble fila, todo lo que implica el caos que sucede acá en el centro. Esto es un problema que vamos a tener siempre nosotros. Si vivimos cortando calles, no se arregla una sola vez. La San Martín la vez pasada abrieron, después la cerraron, la habilitaron y después la volvieron a cortar porque no sé qué problema hubo de nuevo, así se corta todo y esto para nosotros les queda un poco medio difícil. Chile era presentado como un modelo de ejemplo en su economía. Indudablemente, la situación económica de las clases bajas, de las más necesitadas, hizo explosión. La macroeconomía del país trasandino era buena, pero aparentemente el dinero quedaba solo en pocas manos. En este sentido, hay revuelo ya por lo que comenzó como un aumento en el subte, pero que derivó en otras protestas. El presidente Piñera ya ofreció una batería de medidas después, indudablemente, de los hechos. Hay toque de queda, muchos muertos y preocupación. Se cumplieron 6 días de protestas en Chile, donde una marcha multitudinaria en Santiago reclamó por la renuncia de Sebastián Piñera. Un día después del anuncio de un paquete de medidas y el pedido de perdón por parte del presidente, empleados judiciales de salud y educación, junto a jóvenes y adultos, se manifestaron en el centro de la capital, mientras tanquetas del ejército y los carabineros respondían con chorros de agua y gases lacrimógenos. A nivel transporte, ya son 3 las líneas del subte que empezaron a funcionar, además de los buses y los taxis colectivos o compartidos. El toque de queda sigue vigente, pero la gente desafía la medida impuesta por el gobierno y continúan los saqueos y las corridas en las calles de las principales ciudades del país trasandino. Hoy se cumple la segunda jornada de huelga general convocada por la Central de Trabajadores y las marchas prometen ser otra vez masivas, por lo que no cede la tensión en Chile. Y estas imágenes violentas, estas imágenes crueles que llegan de esta crisis social en Chile realmente conmueve. Imagínense lo que le pasa a estas 2 personas. Ellos son chilenos en Tucumán, preocupados por supuesto por lo que vive su país. Las imágenes que llegan desde Chile son duras y no dejan de conmover al mundo desde hace días. La crisis social que se vive en el país vecino
y la fuerte represión policial y militar sensibilizaron a Sudamérica y son noticia a cada momento. En ese contexto, en nuestra provincia, hay ciudadanos a los que estas noticias que llegan los golpea de otra forma, con más cercanía, pero también de una manera más reflexiva. Hablamos de los chilenos que viven en Tucumán. TV Prensa conversó con dos de ellos, Iván Alarcón, trabajador no docente de la UNT, y Sebastián Ángel, periodista, quienes expresaron cómo viven estos días de intensos sentimientos y su opinión sobre las políticas que llegaron a este triste desenlace, que según afirmaron en coincidencia, no se desencadenó por una medida en particular, sino por una acumulación de años de desigualdades y falta de derechos en salud y educación. Bueno, situaciones encontradas, primero por lo que se está viviendo en cuanto a que es lo lamentable, el tema de la represión, de las muertes, pero era algo que se veía venir, fundamentalmente por el tema de desigualdades que se estaba viviendo, el tema que tiene que ver con las jubilaciones en Chile, que son jubilaciones de miseria, el tema de la educación, salud, o sea, el Estado cada vez desentendiéndose de lo que realmente es lo importante y dejando todo en manos del libre mercado. Básicamente lo que pasa en el país es una cuestión que tiene que ver con años de un pueblo frustrado por políticas económicas, digamos, que priman cuestiones que tienen que ver con banalidades a contraparte, digamos, de lo que son derechos fundamentales como salud, como educación. Me parece que lo que está pasando en Chile es justamente por esto, por a raíz de las desigualdades, cómo se reparte la riqueza. Esto que tiene que ver con una suba del subte de un servicio de transporte es mínimo al lado de lo que han soportado, como te digo, durante 30 años, que es el tiempo que coincide con la vuelta de la democracia después de una cruenta dictadura, ¿no?, que se cobró de la vida inclusive del propio presidente de ese entonces. El reclamo es más profundo, digamos, y lo mismo con la educación. La educación, a diferencia de Argentina, derecho que tenemos adquirido, que por ahí para nosotros no es extraordinario, para los que vivimos acá, digo, donde es gratuita, no estudian los que quieren, sino realmente los que pueden, los que tienen un bolsillo un poco más grande o quienes tienen realmente algún rendimiento académico extraordinario, ¿no? Tanto Iván como Sebastián afirmaron que mantienen contacto diario con sus familias y amigos que viven en Chile y aseguran que las movilizaciones se repiten en cada rincón del país, con la esperanza de que traigan un futuro mejor y más igualitario. Esto lo viven de una manera triste reitero, por las cuestiones que tienen que ver con la represión, con muertes, pero muy, muy contentos por cómo esta juventud chilena está dando nuevos bríos a toda la gente grande. Tengo familia en La Serena, ciudad costera, y en Copiapó, ciudad netamente minera, y hay manifestaciones diarias. Las manifestaciones son pacíficas. Hay que tener en cuenta que en Chile hace casi 20 años que los militares no salían a las calles, ¿no? Y lo que está pasando hoy también tiene que ver con eso. Y claro, los hinchas de River están de parabienes. Dejaron una vez más afuera a Boca Juniors en lo que es la Copa Libertadores de América. Pero claro, ahora hay que jugar la gran final. Y ayer jugaba nada más y nada menos que Gremio frente a Flamengo, Flamengo frente a Gremio. Así eran recibidos los equipos por lo que era, en este caso, la segunda semifinal, ¿sí?, en esta oportunidad. Y claro, lo cierto es que, a ver, 5 goles hizo Flamengo. Vamos a ver cómo juega este Flamengo. Claro, a ver, así como uno puede decir, o por ejemplo, Marcelo Gallardo puede decir, bueno, hay que preocuparse un poquito por Flamengo, también del otro lado van a preocuparse por lo que puede llegar o pueda llegar a ser River, o por lo que es, sin lugar a dudas, River, que va a defender el título, en este caso, y quiere obviamente seguir o volverse a ser nuevamente, en este caso, campeón de la Copa Libertadores. Lo cierto es que de un lado y otro avisaban, pero iban a empezar a llegar la lluvia de goles para el conjunto brasileño, que juega muy bien, que tiene muchos jugadores que han pasado por el fútbol europeo y que obviamente, así era la apertura del marcador, y que obviamente le dan un peso distinto a este conjunto de Flamengo, a el Fla, que obviamente tiene una parcialidad importantísima en Brasil y que seguramente
va a ser acompañado por muchos simpatizantes en Chile. El martes próximo se va a definir si la final, que es a único partido, se juega o no, en este caso en Chile, teniendo en cuenta todos los inconvenientes que está teniendo el país trasandino. Lo cierto es que ayer Flamengo ganó 5-0, habían empatado 1-1 en el partido de ida y Flamengo ayer se hizo más fuerte que nunca y es el nuevo finalista junto a River, en este caso de la Copa Libertadores de América. Jugadores con experiencia, decíamos, en Flamengo, entre ellos Luis Felipe, algunos que otros jugadores también que han pasado, como decíamos, por el fútbol europeo y que le dan un roce distinto y un nivel diferente al conjunto brasileño, que no solo juega bien, no solo que toca como lo hacen los brasileños, sino que también, por ejemplo, como en este caso, ejecutan y tiran muy buenos penales. Pero siempre queda un pequeño conflicto, ¿no? Claro, esto tiene que ver con lo que ha pasado en Boca. Las heridas no se cierran así de fácil. Y miren esa imagen. Alfaro, Tevez, Burdizo el manager. A ver, ¿qué es lo que dicen los periodistas en Buenos Aires? ¿Cuáles son las versiones? Que Burdizo llamó a Alfaro y le dijo... ¿por qué no me contaste antes lo que vas a decir o lo que ibas a decir en conferencia de prensa o si tenías pensado eso? Porque recordemos que la conferencia de prensa de Alfaro más que nada sonó a despedida, ¿no? Otros se ponen en duda la continuidad de Carlos Tevez. Mucho tiene que ver la continuidad de Alfaro, ¿no? Si es que va a continuar la línea de Angelici, digamos, en lo que son las elecciones en el mes de diciembre. Si Alfaro decide quedarse o la comisión directiva que está, por decirlo de alguna manera, afín con el actual presidente de Boca, decide renovarle el contrato a Alfaro, el que se va a ir va a ser Tevez. Ahora, si Tevez se queda, Alfaro sí o sí tiene un pie afuera, sea una u otra la comisión directiva. No hay buena relación entre Tevez y el técnico de Boca Juniors, pero en el medio también quedó... En este caso, Burdizo, que se enojó con Alfaro porque no le había comunicado con anticipación. Bueno, vamos a ver en qué queda esta novela. Todavía no cierra la herida. Bueno, la situación económica que vivimos los argentinos ha llevado a que muchas de las empresas tomen ya, en este caso, un camino hacia el plan preventivo de crisis con suspensiones, algunos con despidos. Habíamos contado también la situación de las cadenas de Musimundo, que había cerrado cerca de 30 o 40 locales. El Ribeiro está con inconvenientes para pagar sus sueldos, se lo pagan en cuotas. Hay también despidos. Bueno, esto ha sido permanente o una constante en cuanto a la situación en muchas empresas. Lo de Luque ha quedado cerrado, uno de los coletazos también de la crisis en Tucumán. Las persianas no volverán a levantarse y 857 trabajadores de los supermercados Emilio Luque quedan sin su fuente de trabajo. Así finalizó esta triste historia que llevó semanas de protestas, falsas ilusiones y meses de incertidumbre. Oscar Cano, dirigente de SEOC, detalló cómo fue el acuerdo homologado en la Secretaría de Trabajo y ratificó la oposición del gremio ante el documento firmado. No se lo ha indemnizado con el 50%, sino con un 10% más, el 60%, prácticamente 13 cuotas, pero 12, porque a partir de este momento ya pueden cobrar y la próxima ya está el 20 de noviembre. También se ha conseguido que se le ponga un 2% para que no se le devalúe el costo. Sabemos que la inflación el próximo año puede ser de un 24%, se le ha sumado un 26%, van a cobrar el fondo de desempleo porque la empresa lo ha despedido, se ha conseguido que lo despida la empresa, van a tener la obra social por un año y aquellos compañeros que tengan más de 42 años pueden cobrar el fondo de desempleo 18 meses. Los trabajadores han aceptado por unanimidad y ante escribano público este ofrecimiento, con la oposición del gremio, pero si ellos aprueban por unanimidad cobrar esta parte, y quiero explicarle, señorita, que mediante ley es una crisis, un procedimiento de crisis de empresa. Ellos han visto que este era el mejor arreglo que podían hacer y por eso ellos lo han aceptado.
no el gremio. En todas estas negociaciones se ha logrado que se pague todo lo que dice la ley. Por su parte, Walter Medrano, delegado de los empleados, mostró su pesar al explicar que el acuerdo homologado no es el que correspondería, pero sí el más concreto en alcanzar ante las adversidades económicas de la empresa. Lo que pretendemos nosotros era seguir con la fuente de trabajo. No se ha podido concretar, dada las circunstancias que el señor Emilio ha presentado la convocatoria y en paso la convocatoria está dada la quiebra. Es lo que no queríamos nosotros. De los 852 despidos de Tucumán, hoy, ¿qué sabes? ¿Cuántos son los que han podido conseguir trabajo? Muy pocos compañeros han conseguido trabajo, se han desvinculado rápido de la empresa, arreglando ya el 50% como ofrecía Emilio en 18 cuotas. Han sido muy pocos los que se han autodespedido también. Y con el arreglo digamos, quedamos todos desvinculados ya prácticamente de la empresa. Triste final, también hay despidos en BEA, otra de las cadenas de supermercados. Jumbo y sí, todos que forman parte de Cencosud tienen problemas por los saqueos en Chile, por todo lo que ha pasado y por la caída del consumo en la República Argentina. Todo esto pega de lleno porque la gente no tiene dinero, las ventas habían caído estrepitosamente y se llega a este final. Exacto, lamentable. Hay más TV Prensa para compartir, hacemos la pausa. Exacto, ya regresamos. Continuamos en TV Prensa y este nuevo contacto con nuestra unidad móvil en vivo a Central Córdoba con Federico Barbá. Si me escuchás, Federico, adelante. Sí, te escucho, Anita, ¿cómo te va? Aquí ya se está empezando a hacer sentir el calor de esta jornada que promete ser agobiante, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora con uno de los candidatos. Está en quinto término dentro de la lista del Frente de Todos, Agustín Fernández. Bueno, Agustín, llegaste temprano, el primero en llegar de la lista. Así es, en el día de hoy esperando al gobernador y gracias a la invitación del ministro de Educación, Luis Maher, para hablar con la gente de la educación de Tucumán ya a escasos 3 días de las elecciones nacionales, donde cada argentino va a tener la oportunidad de elegir qué modelo de país quiere y también antes de ir junto con el gobernador y todos los candidatos a la Plaza Independencia para un gran acto que se va a realizar en el día de hoy. ¿Qué balance hacen de lo que ha sido esta campaña, ¿no? Después de lo que pasó el 9 de junio, ya enfocándose en lo que fueron las PASO y después las elecciones que... Creo que todos la hemos sentido muy larga a este año prácticamente desde las elecciones provinciales, las PASO en agosto y de ahí ese interín hasta llegar hasta el 27. Y tengamos en cuenta que a partir de ahí, desde el día lunes hasta la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre, Dios mediante que sea así, los resultados nos acompañen como creemos que va a ser. Hay 44 días todavía de transición, así que lo vemos muy largo a todo este periodo electoral que se dio en el calendario electoral de la Nación. La transición desde las PASO hasta octubre ha sido muy dura, ¿no? Teniendo en cuenta principalmente la situación económica. ¿Cómo creen que puede llegar a ser, si es que cambia el gobierno, la transición de aquí a diciembre? Yo creo que van a ser 44 días arduos y espero que la dirigencia política de la Argentina en su conjunto esté a la altura de las circunstancias, porque más allá de las situaciones personales, lo que importa es el país, así que creo que la dirigencia nacional tiene que estar a la altura de las circunstancias y hacer una transición lo más ordenadamente posible para beneficio, la seguridad de todo lo que vivimos en la patria, ¿no? Muchas gracias, Agustín. Ha sido usted muy amable, gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Agustín Fernández, va en candidato quinto término en la lista de diputados del Frente de Todos.
Bueno, hablando de lo que tiene que ver, ¿no?, con esto, que es lo que muchos pensamos, ¿no?, lo que tiene que ver la transición, cómo puede llegar a ser, si desde agosto hasta octubre fue así, bueno, puede llegar a ser dura, esperemos que no. Nosotros vamos a continuar aquí esperando que arribe el gobernador, que arriben los otros candidatos, Mario Leito, Carlos Cisneros, que son los que están prontos a venir. Ya nos dicen que falta poco para que lleguen, así que nosotros vamos a continuar aquí. Cuando ustedes lo dispongan, volvemos desde aquí. Muy bien, Federico, hasta pronto entonces. Hasta pronto. Así, luego de este contacto con nuestra unidad móvil en vivo desde Central Córdoba, continuamos. Vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a la familia y a los amigos de Martín Diarte, quien cumple el primer aniversario desde su muerte y están pidiendo justicia. Para quienes no lo recuerdan, esta es su historia. Joaquín Matías Diarte tenía 24 años y era fanático de San Martín. Esa pasión fue la que lo llevó el 7 de septiembre del año pasado a ver el partido que por Copa Argentina jugaron los de Ciudadela con Boca. Antes del encuentro hubo un enfrentamiento entre hinchas del Santo y del Xeneize, en el que el joven tucumano resultó con la rodilla rota. Era un loco apasionado. Imagínate la locura que tenía, que él no le importaba nada y viajaba a todos lados. Yo estaba trabajando y en el horario del almuerzo me empiezan a llegar miles de mensajes de WhatsApp, y donde todo el mundo me preguntaba, ¿es Matías? ¿Es Matías? Y yo abro así un video, me envían el video que se había hecho viral inmediatamente aparentemente, y veo que era él, que estaba tirado en la ruta, bueno, ya sentado, pero que se agarraba las rodillas. Ahí empezó la odisea. Yo la llamé a mi suegra, lo llamé a ellos, empezamos a buscar por qué medio comunicarnos con él o con alguien que tenga nociones de lo que había pasado y el estado en el que él se encontraba. Y bueno, ahí me comuniqué con él y él me dijo que me quede tranquila, que le habían enyesado la pierna, pero que estaba todo bien y que él se sentía bien, digamos. Luego del susto que se llevaron sus familiares, comenzaron los trámites y las visitas a los médicos, que finalmente le diagnosticaron que tenía rotura de ligamentos y tendría que operarse. Lo que jamás se imaginaron fue el desenlace que iba a tener esa operación. Cuando Joaquín entró al quirófano, entró en perfecto estado. Él era un chico lleno de salud. El único problema que tenía eran los ligamentos de la rodilla. Y cuando entró al quirófano me hizo seña con el pulgar de la mano derecha diciendo que estaba todo bien. Cuando yo le pregunté si estaba bien, si estaba tranquilo, me afirmó con el pulgar. La operación tendría que haber durado una hora 20, algo así, es lo que me explicaba el médico antes de operar. No salía del quirófano mi hijo, y cerca del mediodía sale el médico, el doctor Rosselló, con el doctor Deza, diciéndome que mi hijo había tenido un pequeño problemita, así con esas palabras. Dice, sufrió un paro, me dice. Tuvimos que inducirlo en coma, pero quédese tranquilo, que ya está bien, ya está estabilizado todo, dice. Nada más que él va a estar dormido, dice, un día, 2 días, hasta que se lo empiece a estimular y empiece a despertar, dice. Y fue muy duro para mí porque yo tuve la posibilidad de despedirme de él, porque ya el día anterior me habían avisado que ya estaba mal, que no estaba respondiendo a ninguna medicación. Y bueno, yo pedí ese día a la mañana de entrar a verlo porque le quería poner una pulserita del padre Ignacio de Santa Fe. Y bueno, no me dejaban. Cuando me dejan entrar, él ya tenía hipotenso, estaba con la presión baja. Y bueno, comienzo a hablarle, yo le tocaba la mano, él no hacía nada. Y sentía como un ronquido, yo que él hacía, y le empecé a hablar y le dije que él sea fuerte, que era joven, que podía luchar, que íbamos a tener un hijo y que él lo necesitaba. Y ahí él movió así los párpados y le cayó una lágrima, eso nunca me olvido. Me lo llevo porque sí, y tengo la ilusión de que él en ese momento entendió lo que estaba pasando y lo que le estaba contando. Hoy, al cumplirse un año de su fallecimiento, sus familiares siguen esperando que la justicia llegue
y que los médicos que operaron a Matías respondan por sus actos, mientras organizaron una marcha para pedir justicia y una misa para recordarlo. A las 8:30 de la noche se realiza la misa en la parroquia San Gerardo. El lunes 28 a las 9:30 por calle España en tribunales para pedir justicia por el año de Matías, los 3 años de Matías Juárez y los 3 años de Milagros y Benicio. Entrar a una corporación médica que es bastante cerrada, que no les ha dado demasiadas salidas, demasiadas explicaciones sobre lo que pasó con Matías. Varios médicos que lo veían a él, uno decía una cosa, el otro decía otra, y se iban diciendo no era así, no era como te dijo él, o este doctor, y al final se tiraban la pelotita y nunca llegaban a decir la verdad. Entonces nosotros hasta el día de hoy no sabemos qué pasó en quirófano, qué pasó con Matías. ¿Vos pudiste hablar de nuevo después de que falleció? ¿Pudieron hablar ustedes de alguna forma con los médicos? ¿Volvieron a hablar o todo quedó ahí? Yo le pregunté qué pasó y me dice, no sé qué pasó. No sé qué pasó porque me dice, yo te repito, dice que yo me estaba poniendo los guantes, yo ni siquiera no estaba ahí. O sea, mi hermano estaba solo con la anestesista, no había nadie más, nadie más. ¿Sentís que a tu hermano lo abandonaron? Totalmente, desde el primer momento. Y aquí el recuerdo al cumplirse 1 año y el profundo dolor de sus familiares que no tienen una respuesta. Por eso han decidido marchar y realizar una protesta frente al sanatorio. Hoy se cumple el año de la muerte de Matías. Él había entrado un 29 de septiembre al sanatorio por una operación de rodilla, por el incidente que hubo entre hinchas de Boca y hinchas de San Martín cuando jugaron por Copa Argentina. Lo que estamos pidiendo aquí es justicia. Hace 1 año que estamos aquí, hace 1 año que no se sabe nada. El sanatorio resguarda toda la información, dicen que no fue así, que él entró por otra causa y la anestesista sabe bien que ella fue la culpable que le puso mal la anestesia. Y bueno, lo que estamos pidiendo es que se resuelva y que paguen lo que tienen que pagar el daño que hizo, digamos. Al mismo tiempo mantener la memoria de Matías y pedir que el caso no se olvide. Sí, que no se olvide el caso y que no haya más tampoco mala praxis en Tucumán, que creo que hay otro caso también. Pero bueno, lo primero que pedimos es justicia por él, porque es una injusticia y bueno, para que no pase por otra persona también. Hay casos de mala praxis en los que no muere el paciente, pero puede quedar con secuelas, tiene otro tipo de problemas. Exacto, eso también pasa, digamos, pero hubo casos aquí de un chiquito de 8 años en sanatorio, no me acuerdo cuál, pero hubo también que murió, digamos. Que no se tapen los casos de mala praxis y salgan a... Exacto, que reconozca su error y que paguen lo que tengan que pagar, digamos, y que se corrija esa situación. ¿Qué pasa con el transporte público de pasajeros? Recuerdan ustedes, más de 100 despidos en distintas empresas. En este sentido, se había llamado a una conciliación obligatoria. ¿Cómo sigue hasta el momento la negociación entre AETAT y UTA? Hace 20 días atrás, 150 choferes de diferentes líneas urbanas e interurbanas recibían en su domicilio telegramas de despido. Ante esta situación, UTA solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo de la provincia, que solicitó la conciliación obligatoria en este conflicto. Este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión en la que participaron, además de los representantes de UTA y AETAT, funcionarios de la provincia y de la municipalidad capitalina. Hasta el momento no hubo avances y volverán a verse las caras el próximo 30 de octubre. De una larga deliberación con los empresarios y los funcionarios que hoy vinieron tanto del poder concedente de la provincia como de la municipalidad, pasamos un cuarto intermedio para el día 30 a las 12:30 del mediodía y en el transcurso de este tiempo vamos a seguir dialogando para ver cómo solucionamos este inconveniente. Lo que nosotros seguimos planteando es que se retraten de las cartas de documento y que no quede ningún compañero despedido. Decir que no hay ninguna solución. Hasta ahora hemos planteado cuáles son las salidas. Ya las dijimos muchísimas veces, no se está debatiendo nada porque no nos llamaron a la mesa primero. Es una exposición nuestra donde les explicamos que si bien el servicio es privado, la responsabilidad del Estado y tiene que garantizar mínimamente la ecuación económica como se hace en el resto del país.
¿sí? Para los dos poderes concedentes, ¿sí? Tanto la municipalidad como la provincia. Para esto, enfrentar la realidad, hay que ser sincero y honesto y no ser demagogo, ni patear la pelota para adelante porque nos quedamos sin transporte. La verdad que estamos haciendo, nos estamos endeudando hasta la coronilla, hablando en criollo para poder salir de esta coyuntura. ¿Quieren que le diga lo que hay que hacer? Nos tenemos que sentar a una mesa, municipalidad, provincia, empresarios, UTI, decir qué tipo de transporte queremos. Y nosotros estamos hablando de sustentabilidad, no de querer ganar más, porque no ganamos, estamos perdiendo. El secretario de Transporte de la provincia, Benjamín Nieva, ratificó que parte de la crisis que atraviesa el sistema de transporte público se debe a los recortes de subsidios ejecutados por la Nación y que ante este escenario, el gobierno provincial no fue indiferente y actuó asistiendo a las empresas que prestan el servicio. Nosotros de la provincia de Tucumán muy preocupados por el tema del servicio público de transporte, por el recorte drástico que se aplicó desde el gobierno nacional ya por el mes de enero de este año, corriendo este año, donde prácticamente los 2.000 millones de pesos con lo que se auxiliaba la actividad en la provincia de Tucumán, el gobierno nacional lo recortó prácticamente en 3 partes. La provincia de Tucumán, ante un gran esfuerzo realizado por el señor gobernador de la provincia, el doctor Juan Mansur, y así lo entendieron también en la legislatura, con la ley que sacaron en la legislatura, la ley de emergencia en cuanto al servicio de transporte, con el señor vicegobernador se está dando un subsidio a la actividad de 130 millones de pesos, y esto es entendido así, ¿no? La situación de crisis que no la provocamos nosotros de la provincia de Tucumán, sino por la situación inflacionaria, se está auxiliando a la actividad, y más allá de eso, la provincia de Tucumán no solamente está auxiliando a las líneas que corresponde a su competencia, me refiero a las líneas interurbanas y rurales, sino que también se está auxiliando a las líneas municipales. ¿Qué pasa en Central Córdoba en estos momentos? Mantenemos este nuevo contacto con Federico Barbá. Adelante, Federico. Bien, Anita, porque ha llegado ya el gobernador Juan Mansur, acaba de ingresar, saludando a todos los presentes, yendo por varias mesas, saludándose. Ahí la gente se acerca, le pide una foto, lo abraza, por supuesto está acompañado en la mesa por el candidato en primer término, Mario Leito. También está, por supuesto, el ministro de Educación, el organizador de este evento, Juan Pablo Lichmayer. También podemos ver, bueno, a Agustín Fernández, con quien podríamos hablar hace algunos minutos. Está el ministro de Seguridad, Claudio Maley, y también otros funcionarios del área de educación que van a compartir con ellos este almuerzo. Y después, por supuesto, van a subir al escenario para dar su mensaje a todos los presentes. A ver, vamos a ver si nos podemos acercar 2 segunditos al gobernador. Perdón, permiso, disculpe la desprolijidad. Estamos en vivo. Bueno, disculpe, Mario, 2 preguntitas, estamos en vivo para TV Prensa. Bueno, Mario, importante acto el de hoy, un día de cierre de campaña, ¿no? Sí. Primero acá, después en la plaza. Sí, la verdad que hemos comenzado esta mañana con algunas actividades. Hoy tenemos un almuerzo con docentes, con compañeros, y a la tarde el cierre en la Plaza Independencia. La verdad que un día de mucha actividad, es el último día que tenemos, y bueno, estamos muy contentos por todo esta campaña que hemos llevado adelante, ¿no? Mario, recién hablamos con Agustín Fernández de la transición. De agosto a octubre fue muy dura. ¿Qué se espera que pueda llegar a pasar con una victoria de Alberto Fernández de aquí hasta diciembre? Bueno, la verdad que los días hicieron, digamos, este tiempo en realidad es como que no pasaba. Vamos a tener que creo que 40 días hasta la entrega del mandato que debe hacer el presidente, de lo cual esperamos que sea en paz, en tranquilidad, y que nosotros podamos en ese tiempo terminar de armar los equipos que necesitamos para hacernos cargo de esta desastrosa situación que va a dejar el macrismo, ¿no? Muchas gracias, Mario. ¿Te ves confiado para el domingo? Totalmente, porque la verdad que en Tucumán ya hace un tiempo que los tucumanos decidieron por Juan Mansur y Osvaldo Jaldo. En las PASO se incrementó todavía esa cantidad de votos, y el domingo van a ratificar lo que los tucumanos vienen pensando. El triunfo va a ser un triunfo histórico, contundente, en donde no va a haber dobles de lectura, la lectura va a ser una sola. El pueblo tucumano la tiene muy clara qué es lo que pretende de la clase política de los tucumanos.
Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba la palabra de Mario Leito. Vamos a ver si nos podemos acercar al ministro de Educación, a Juan Pablo Lichmayer. Un segundito, disculpen por supuesto la desprolijidad. Vamos a tratar de conversar con el ministro. Un segundito. A ver. Permiso. Ministro, ¿cómo le va? Primero que nada, buenas tardes ya. Importante acto, importante convocatoria. Y bueno, sí, la verdad que este es nuestro modo de manifestar lo que sentimos, lo que pensamos. El gobierno de Macri le ha dado la espalda a la docencia. Y ahora, el próximo domingo, la docencia sabe elegir. ¿Por qué? Porque es gente con conocimiento, es gente que busca la verdad. Entonces no soporta la mentira. Por eso, yo como docente, voy a elegir un docente como presidente de los argentinos, el doctor Alberto Fernández. Y aquí estamos, la familia educativa, celebrando y manifestando también con respeto, pero nuestras convicciones, nuestra humildad, para que se ponga la Argentina de pie, pero también para que la educación vuelva a ser una prioridad, porque verdaderamente estos 4 años han sido una tragedia social, económica, pero también ha habido un total abandono a la docencia y ha habido un brutal ajuste en educación. Nosotros sabemos muy bien de qué lado estamos. Entre el ajuste y la docencia, estamos del lado de la docencia y del lado de la educación. Y ministro, no puedo dejar de preguntarle por la polémica que se armó con respecto al cese de actividades en algunas escuelas, principalmente las del centro, teniendo en cuenta lo del acto de esta tarde. No, es que no debería haber ninguna polémica, porque esto tiene que ver primero con la seguridad y las recomendaciones de seguridad que se le hacen al ministerio, y tiene que ver con una concentración masiva. Entonces lo que hemos hecho es recomendar que no haya clases en las escuelas que están en las inmediaciones del acto. Es un tema, hasta les diría, de sentido común y que busca la seguridad de las personas que asisten a la escuela como de quien lo busca. Por ende, creo que no tendría que haber ninguna polémica. Esta es una medida que tiene que ver, insisto, con seguridad. Nada más. Bien, muchas gracias, ministro. Por favor. Bueno, ahí estaba la palabra del ministro de Educación, Juan Pablo Lichmayer. Bueno, el gobernador va a dirigirse al público y después recién va a tomar contacto con la prensa, así que nosotros vamos a seguir esperando, por supuesto, que la palabra del gobernador, que después de este acto aquí, de este almuerzo, ya se va a prestar para participar del acto de cierre de campaña que va a ser esta tarde en Plaza Independencia. Bien, gracias, Federico, hasta luego. Por nada, hasta luego. Así el contacto, nuevo contacto con Federico Barbá desde Central Córdoba. Hay más información en TV Prensa. Y vamos a hablar de San Martín, que quiere ser el único puntero. Claro, está junto, compartiendo la punta con Sarmiento de Junín, pero hoy va a jugar su partido pendiente frente al Maro. Recordemos que se había suspendido por la primera fecha. Vamos a ver la posible formación del conjunto que técnicamente dirige la dupla Orsi Gómez. Ahí estamos viendo con Arce, Pierre Barrios, Amor, Lucianti y Diarte, Mosca, Mercier, Belone y Castro, Gonzalo Rodríguez y el goleador de la B Nacional, de la Primera Nacional y de San Martín de Tucumán. Me refiero a Luciano Pons, que van a ser los posibles 11 titulares, 19 horas, el horario del partido, Almagro, San Martín de Tucumán. Muy bien, señora, la pausa. Así es, ya venimos con más TV Prensa. Hablamos de procesos orales y públicos, esta vez en el Tribunal Oral Federal de la provincia, en el banquillo de los acusados el ex jefe del Ejército, César Milani, y también Esteban Sanguinetti, quien cumplía funciones para el gobierno militar cuando desapareció Ledo, el soldado santiagueño por el cual se sustancia la causa. Las acusaciones y las partes exponen día a día en el marco de este juicio. Bueno, hoy hay varios testigos, creo que son 6 aproximadamente. Algunos declaran desde acá de Tucumán, otros declaran por videoconferencia desde Córdoba y otros por videoconferencia desde La Rioja. Y bueno, todos están ofrecidos con la misma finalidad, a probar los hechos que se les imputan
a los encartados, o sea que en eso siempre es la búsqueda de la verdad en definitiva. Doctora, ¿cómo ve el proceso hasta lo que va sucediendo hasta aquí? ¿Se van logrando, se van alcanzando testimonios que sirvan para corroborar lo que pasó en este caso del soldado Ledo? Sí, para nosotros sí, hasta ahora, bueno, por supuesto hemos tenido los testigos que ofreció la querella y creo que se han producido testimonios muy importantes como el de los hermanos Illanes. Creo que sí se van acreditando varios aspectos que son negados por los imputados, pero creemos nosotros que han sido testimonios muy importantes. Lo último, doctora, con respecto a las otras causas que tenía Milani en las que fue absuelto, ¿pesan en algo en este juicio? ¿Cree que pesan, que pueden llegar a influir en algo? No tendrían que influir, pero bueno, no sabemos, eso estará en el ánimo de los jueces y en la valoración que hagan los jueces, ¿no? ¿El pulso político puede influir? Lo que pasa es que este juicio tiene connotaciones políticas porque es el propio Milani el que le dio connotación política, porque él considera que esto es una persecución mediática, política y judicial en su contra por haber sido jefe del ejército de la expresidenta Cristina Kirchner, lo cual nosotros estamos convencidas de que no es así, porque conocemos a las personas que hemos representado y sabemos que bajo ningún punto de vista se prestarían para una confabulación de ese tipo. Y estamos, por supuesto, en la cuenta regresiva en el marco de los comicios presidenciales del domingo. Ya está prácticamente todo preparado. Hablamos de la capacitación de las autoridades de mesa, del traslado de urnas, tanto al interior como a la zona de alta montaña. Pero atención, todo lo que hay que saber. Capacitando a último momento, como lo estamos haciendo, ya con todas las autoridades designadas, ya no hay designación de autoridades, pero ya se hicieron los reemplazos que correspondía. Ustedes, si se fijan, hay mucha gente que se está capacitando, eso nos da una tranquilidad en pensar que vamos a tener un alto presentismo de autoridades el día domingo. ¿No son las mismas autoridades de las PASO? Son las mismas, exactamente las mismas, los cambios son pocos. Usted piensa que tuvimos un alto presentismo en las PASO, del 85 en la capital, 87 en el interior, lo cual nos permitía en realidad pensar que vamos a tener ese mismo presentismo o más todavía con los cambios realizados. ¿Algunas recomendaciones al momento de votar? ¿Cuál es el DNI que corresponde llevar? Mire, yo creo que lo que tuvieron problemas son los que tenían documentos DNI, los documentos celestes. ¿Se acuerdan de los documentos celestes? Que era tarjeta celeste que dice no válido para votar y el otro DNI que le dieron también que era una libreta. Bueno, vayan con los dos, porque en realidad en la libreta dice qué tipo de ejemplar es. Entonces, en conclusión, ¿con cuál hay que ir a votar? Vayan con la que figura en el padrón, pero si figura con el celeste, vayan con los dos que le dieron el celeste, tarjeta y libreta. ¿En qué horario se estima que vamos a tener los resultados en Tucumán? Si Smartmatic, la empresa encargada del cómputo provisorio, anda bien, realmente no tengo duda que a las 21 horas, que es la hora que se empieza a poder dar cómputos, vamos a tener un alto porcentaje. Tucumán mandó toda la información en las pasos a las 21:30. Me imagino que ahora se va a hacer antes aún. O sea, a las 8:30 no tengo duda que van a tener casi el 100%. O sea que va a haber, para dar realmente datos de Tucumán, no tengo duda. ¿Qué trámites tienen que hacer aquellas personas que no pueden ir a votar o que en ese momento estén complicados y no puedan hacerlo? Bueno, si están a más de 500 kilómetros, se pueden venir directamente a la Secretaría y para justificar la no emisión del voto, se llegan a una comisaría para que le dé una constancia que están a más de 500 kilómetros. Los que están enfermos, un certificado médico de salud pública nacional, provincial o médico particular si no tienen de alguna repartición. ¿Eso hay que hacerlo en el mismo día o se puede hacer posteriormente? No, el mismo día porque es el día que tienen que están con el impedimento. Tienen después 60 días para poder justificarlo. Recordamos los cierres de campaña esta tarde a las 17, Plaza Independencia, fundamentalmente del oficialismo en la provincia, apoyando el Frente de Todos. A las 19, Juntos por el Cambio lo hará en un hotel frente al Parque 9 de Julio y a las 20 en el Centro de Estudios República lo hará Consenso Federal. Ayer cerró la izquierda en nuestra provincia. Ahora vamos con los datos del tiempo y el señor Jorge Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, jornada cálida ya con una máxima prevista para hoy en 32 grados
En este horario 30 grados la temperatura, la humedad 36%, pero antes vemos en el mapa temperaturas en la zona sur, 7 y 18 como valores promedio, 14 y 26 en la zona central, 16, 32 para el sector norte. Vamos a ver temperaturas en nuestra capital. La mínima de hoy fue 16 grados 5 décimos, se anotó a las 7 y 40. Y en este horario tenemos ya, como dijimos, 30 grados de temperatura. En el mapa de Tucumán vemos las temperaturas extremas, lo cual indica que vamos en ascenso con respecto a la jornada de ayer, Marcelo. La humedad 36%, coincide sensación térmica y termómetro, 30 grados en este horario, nubosidad parcial. Vamos a tener mañana una jornada también cálida con una máxima en el orden de los 32, 34 grados, pero el día sábado un aumento de nubosidad con un moderado y leve descenso ahí el sábado por la nubosidad que vamos a tener en aumento. Y el día domingo nubosidad variable, las lluvias van a continuar ausentes por ahora porque no ingresa aire frío que eleve la humedad y que baje la temperatura. Muy bien, completo informe. Hasta la noche. Igual, Marcelo, será hasta la noche. Ya volvemos. Ve, amigo, anoche anduve de patrullaje humorístico por el barrio El Embudo, donde se entra vestido y se sale desnudo. Se sale. De pronto escuché una voz que me decía, oiga, ve, amigo. Yo miraba todo, ¿quién es? Soy el hombre invisible. Ay, con razón no lo veía. ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me dijo. Ahí andamos, me dijo, triste y contento a la vez. Por eso me canción de Palito Ortega, amigo, debe estar atrasado con el repertorio, ¿eh? No me explique usted, le dije, por qué está triste, sino la alegría que tiene. ¿Por qué? Usted debe ser el único argentino alegre. Y el hombre invisible me dijo, le cuento una primicia, Calera. Soy el presidente del FPI. ¿FMI? No, PI. O sea, Frente de Personas Invisibles. No me diga. Oiga, y son muchísimos. Y seremos mucho más porque nos unimos a la UAG. ¿Qué es eso? La Unión de Argentinos Giles. Ahí me anoto yo. Y me dijo, ojo, Calera, espere. Hay mucho más todavía que el movimiento de gente desorientada, cuyo lema es GPS para todos, para todas y todes. Yo dije, GPS, oiga, ¿pero por qué? Porque los dirigentes tradicionales hablan del futuro y dicen, no volvamos al pasado. Pero no tienen ni idea. Uno dice que el futuro es para allá. No, es para el otro lado. Dice, no, ese es el pasado imperfecto, no el futuro. Es el presente. Y así discuten. Por eso pedimos GPS para todos. Así nos ubicamos bien donde estamos. Un politólogo me explicó. Esto es complicado, Calera. ¿Sabe qué pasa? La dirigencia de todo el mundo está confundida. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado por completo, señor. Observe usted. El héroe ya no es Batman. ¿Quién es? El Guasón. Nadie recuerda a la Cenicienta ni a la Mujer Maravilla, sino a Maléfica. Y en vez del Pato Donald está el Donald Trump, que viene a ser otro pato, pero más malvado. Ve, amigo, ¿qué quiere que le diga? Conclusión, al mundo le falta un tornillo, mejor dicho, varios tornillos. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Alberto. Y antes de la despedida, un saludo muy especial, atención Bellavista, porque está cumpliendo años María Emilia Salles, sus hijos, sus yernos, como todas la saludan. Así que bueno, para María Emilia Salles, un beso de cumpleaños esperándote desde acá. Y gracias por vernos. Un saludo muy grande para ella y su familia. Y también a ustedes gracias. Hasta aquí llegamos con todas las noticias en esta primera emisión. Mañana nos encontramos, si Dios quiere, a partir de las 13. Gracias.